A ver, ya. Entonces, voy a correr lista ya. Buenas tardes, Listen. Tardes, ¿cómo está? Bien aquí, almorzando. Bien, muy bien, me parece. A ver, de tercero, hoy física es 9. Ciencia, Ayala. Presente. Cedeño, Juana Luisa, Lord Joana. Lord Joana, ¿no está? No, no hay. Ya, Lord Paola, Lord Joel, Presente. Lord Luis Eduardo, Lord Angeline, Presente. Mejía, Presente. Mena, Molina, Morales, Tania Puyay, tampoco está. Ya, Alison Kilo, Frangeli Rojas, Salavarría, Sevilla, Torres. Presente. Joana Loor sí está. ¿Por qué no contesta? Active la cámara. Presente, Licen. ¿Está con usted su hermana? No, Licen, no está conmigo. Ya. A ver, son 2, 4, 6, 7. 7 y estamos 10. Está bien. Ya. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Empezamos trimestre nuevo, tema nuevo. En cuanto a las notas, los tutores van a dar las notas de cada uno de ustedes, puesto que ellos tenían la nota del proyecto. Entonces ya les van a dar la nota definitiva con el proyecto incluido. Eso sería. Vamos a empezar, como siempre, una parte teórica y hasta subida al Edmodo. Entonces, como ustedes pueden observar, ahí hay las dos tareas que frecuentemente se envían. Y la primera tarea tiene que ver con un resumen de lo que hizo Michael Faraday. Entonces, en el texto está, usted puede ubicar al lado izquierdo, dice Michael Faraday, y ahí dice que nació en Inglaterra, que para 1791 él había nacido y vivió hasta 1867. Y luego empieza a tratar acerca de los experimentos que hizo él y también de los experimentos de su época. Entonces, esto es teórico y es inicial, una introducción a la corriente eléctrica. Recuerde que hay un fenómeno en la naturaleza que se llama electricidad y otro fenómeno que es producir corriente eléctrica o producir electricidad. ¿Ya? Entonces, esto era lo que se dedicó a hacer Faraday con una salvedad. Como menciona él, ahí no tenía conocimientos de matemáticas y no realizó cálculo diferencial para obtener todas estas fórmulas. Hizo experimentos como se ve ahí y estos experimentos tenían diferente connotación.
para descubrir cómo realizar o cómo poder, se puede decir, crear corriente eléctrica. Y básicamente se basó en la bobina, ¿ya? Esta sería la primera parte, lo que usted tiene a la izquierda que dice también Michael Faraday, con eso tiene que hacer un resumen, ¿ya? Y en la parte derecha hay los experimentos. Tiene dos diferencias de estos experimentos, principalmente en cuanto al material y en cuanto a los resultados. Entonces, esta es la segunda parte del deber. Como usted puede observar, puede presentar hasta el domingo 14 de febrero a las 6 de la tarde los dos deberes. Y en el segundo deber dice, describa las diferencias entre el experimento 1 y el experimento 2 de Michael Faraday. Solo tiene que ver estos pequeños recuadros en donde habla, en la primera experiencia habla acerca del material. Dice que utiliza una bobina de hilo conductor, un imán y un galvanómetro para medir. Y después realiza el procedimiento. Dice que conecta los extremos de la bobina a un galvanómetro para poder medir la corriente inducida al introducir o extraer el imán, ¿sí? Eso sería la una parte. Los resultados que obtiene ahí tienen que ver mucho ya con esta parte justamente que van a utilizar las bobinas para reproducir corriente eléctrica. Mientras que en la segunda parte dice que ya utiliza una barra de hierro, dos bobinas, una batería y un galvanómetro y un interruptor. Si usted se da cuenta de esto, él nació en 1791 y para esa época no es que había normalmente luz, por ejemplo, cuando usted ve un poco acerca de la historia de la corriente eléctrica y lo que se hace, hay muchas partes de la evolución del hombre en las cuales todavía no había corriente eléctrica como la conocemos ahora. La corriente eléctrica, por ejemplo, si vemos una bombilla en donde hay, como le conocemos como foco, eso lo hace Alexander Graham Bell y eso lo hace a inicios de 1900. Es decir, en este tiempo en donde ellos están ahorita, donde Michael Faraday hace y da las bases para entender este fenómeno, era hace mucho tiempo y sin conocimientos de matemáticas logró ver cómo hacían esto en base a imanes. ¿Ya? Algo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando usted se pone a analizar un poco esto, se puede ver que la electricidad, por ejemplo, se genera en un auto. En un auto, cuando hay las bandas del auto, generan electricidad y en el generador, es decir, esto hace que funcione el radio y por esto no se gaste la batería, sino que estas bobinas están generando la electricidad y al mover, se puede decir, las bandas, mueven también estas rueditas que hacen que las bobinas estén girando a mucha velocidad y estén reproduciendo corriente eléctrica, ¿ya? Entonces son cosas de las cuales uno se puede pensar y ver que con el tiempo o la evolución de la humanidad, esto se creó en 1791, ya tenía un indicio de esto y hacía experimentos con esto Michael Faraday. Sin embargo, recuerde que Henry Ford utiliza esto en los autos, asimismo, a inicios de los años 1900. Es decir, casi un poquito más de 100 años después, ¿ya? Sin embargo, ya utiliza esto. Y bueno, era amigo también Henry Ford con Thomas Alva Edison, y se sirvió mucho de estos conocimientos para aplicarlos en el auto y para generar también electricidad tal como la conocemos. ¿Ya?
Ahora vamos a ver un video acerca de esto. Todo esto es teórico y también experimentos que se realizó. En cuanto a la electricidad, puede darse cuenta que cuando eh, Michael Faraday hace esto, al no tener conocimientos científicos, casi todo fue empírico, es decir, realizó todo mediante experimentos. Voy a compartirles un video en donde vamos a ver acerca justamente de ciertos principios y un poco de historia que utilizaron para crear esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el video. Ponga atención que de acuerdo a eso será su deber. Electricidad. Como fuerza de la naturaleza tan inquietante como misteriosa, permanece inexplorada por mucho tiempo. Recién a partir del siglo XVII, los científicos empiezan a indagar sistemáticamente esta manifestación de la naturaleza, con la remota posibilidad de darle una utilidad práctica. Finalmente, uno de ellos logra el objetivo: Michael Faraday. En 1821, el inglés construye el primer prototipo de un motor eléctrico y 10 años más tarde, el del primer generador. En el año 1600, el médico y físico inglés William Gilbert publica su obra de Magnet. Con piedra, imán y una aguja demuestra el efecto del magnetismo. Gilbert también es el primero en diferenciar entre fenómenos eléctricos y magnéticos. En 1767, el inglés Joseph Priestley construye una máquina electrificadora en la cual se producen chispas eléctricas por medio de fricción. Priestley presiente la importancia de la misteriosa fuerza. La electricidad, describe, permite tener las mayores esperanzas de nuevos descubrimientos. Sin embargo, también se descubre cómo hacer dinero con sensacionalismo y demostraciones espeluznantes. Electrificadores ambulantes muestran los efectos milagrosos de la corriente eléctrica. Chisporroteos misteriosos, relámpagos brillantes y como culminación la punta de una daga prendiéndole fuego a alcohol etílico. De tales espectáculos toma distancia la investigación de la época. A ella le interesa más la causa que el espectacular efecto. En 1789, el profesor de anatomía Luigi Galvani de Bolonia realiza experimentos con patas de ranas. Cuando toca las fibras nerviosas de los miembros amputados con dos metales diferentes, los músculos se contraen bruscamente. Galvani está convencido de haberle arrancado su electricidad animal a las patas de rana. Sin embargo, se equivoca, pues poco después Alessandro Volta logra demostrar, prescindiendo de todo experimento con animales, que dos metales diferentes son suficientes para lograr un efecto eléctrico, y que éste se puede intensificar considerablemente poniendo ácido entre las placas metálicas. Sobre esta base, el físico italiano desarrolla la batería eléctrica. La pila voltaica por primera vez hace circular una corriente eléctrica en forma continua, un paso decisivo para la posterior exploración de la electricidad. El inglés Humphrey Davy se dedica a separar sustancias por medio de corriente eléctrica, la electrólisis. En la Royal Institution, en Londres, él demuestra cómo con la pila voltaica se puede separar agua en oxígeno e hidrógeno. Un joven asistente a las clases del famoso químico sigue sus explicaciones con gran interés, Michael Faraday. El aprendiz de encuadernador toma apuntes prolijamente, completando sus notas con pequeños dibujos. Algunos meses más tarde, Faraday envía una edición encuadernada de sus apuntes al célebre Sir Davy, pidiéndole un puesto como ayudante de laboratorio. Davy está impresionado y efectivamente le da trabajo al joven de 21 años. Es el comienzo de una deslumbrante carrera. Michael Faraday nace el 22 de septiembre de 1791 en Newington.
Es el tercer hijo de un herrero de pueblo. 5 años más tarde, la familia Faraday se traslada a Londres, pero el padre se enferma, la familia queda en la pobreza. El pequeño Michael no aprende mucho más que a leer y escribir en la escuela. Luego tiene que ayudar a mantener a la familia como mandadero. A los 13 años comienza como aprendiz en el taller de un encuadernador. Allí el muchacho ávido de saber tiene acceso a libros. Descubre un tomo de enciclopedia británica con artículos sobre electricidad. Fascinado, Faraday comienza a reproducir aparatos y baterías. Se ha despertado su pasión por investigar. En su primer año como empleado de Davy, Faraday lo acompaña como secretario y sirviente en un gran viaje por Europa. El itinerario los lleva a París, Florencia, Roma y Nápoles. Faraday conoce a lo más destacado de la ciencia europea. En los años posteriores, Faraday asciende a asistente científico en la Royal Institution. Comienza él mismo a dictar conferencias. Al igual que muchos científicos de su época, también él está fascinado por un experimento del físico Hans Christian Ørsted. En 1819, el dinamarqués había logrado desviar una aguja de brújula mediante corriente eléctrica. Una primera demostración de que existe una relación entre electricidad y magnetismo. Faraday repite los experimentos de Ørsted, pero luego modifica la disposición de los elementos del ensayo. Cuelga un alambre móvil sobre una barra magnética. Al conectar una fuente de energía eléctrica, la corriente circula a través del alambre. A continuación, este comienza a girar continuamente alrededor del imán. Con corriente eléctrica, Faraday ha provocado un efecto magnético. Ha hecho rotar el alambre. Con este ensayo, ha encontrado el principio del motor eléctrico, un gran descubrimiento. No obstante, Faraday no se da por satisfecho. ¿El efecto también se puede invertir obteniendo corriente eléctrica a partir de magnetismo? Conecta una pila voltaica con los extremos de un alambre enrollado alrededor de un anillo de hierro. Luego enrolla un segundo alambre totalmente aislado del primero alrededor del mismo anillo de hierro. Entonces conecta los extremos a un aparato de medición de carga, un galvanómetro. Cuando en la primera bobina de alambre comienza a circular la corriente, se forma un campo magnético en el anillo de hierro. En la segunda bobina de alambre se produce una breve descarga eléctrica. La consecuencia, la aguja del imán del galvanómetro oscila brevemente. Pero luego, a pesar de que la corriente aún sigue circulando en la primera bobina, ya no se ve oscilación alguna de la aguja. Cuando Faraday interrumpe la corriente, la aguja vuelve a oscilar, pero ahora en la dirección opuesta. Con este ensayo, Michael Faraday ha logrado transmitir energía eléctrica. Pero ¿por qué no se produce una corriente continua en la segunda bobina equivalente al campo magnético constante en el anillo de hierro? ¿Por qué solo se produce una descarga eléctrica al conectar y desconectar? Al esparcir limadura de hierro sobre un imán, observa que la misma forma un dibujo regular. El dibujo presenta líneas a lo largo de las cuales se orientan las limaduras. Faraday las llama líneas de fuerza y constata que rodean todo el espacio en torno a un imán. Más adelante, Faraday creará para ello el concepto de campo magnético vigente desde entonces. Faraday llega a la conclusión de que una corriente eléctrica solo puede ser transferida a un alambre cuando lo cortan las líneas de fuerza magnética. Cuando comienza a circular la corriente a través de la primera bobina, se forman pues las líneas de fuerza cortando la segunda bobina. De ese modo generan una breve descarga de electricidad.
Ni bien la corriente se ha establecido plenamente en la primera bobina, las líneas de fuerza permanecen inalteradas. La corriente en la segunda bobina desaparece. Cuando se interrumpe el circuito eléctrico, las líneas de fuerza se desvanecen volviendo a atravesar la segunda bobina, pero ahora en sentido opuesto. Se produce una breve descarga eléctrica inversa. Ahora Faraday está seguro. Las líneas de fuerza que atraviesan un conductor eléctrico provocan allí una descarga eléctrica única. Le llaman inducción electromagnética a este efecto. ¿Pero cómo? Se pregunta Faraday. Se podría hacer que la inducción actúe en forma continua, no solo en una única y breve descarga. Una idea simple pero genial trae la solución en 1831. Faraday monta un disco de cobre de manera tal que una parte del mismo se encuentra entre los polos de un imán en forma de herradura. Luego hace rotar el disco de cobre. El mismo se mueve como un conductor eléctrico entre los polos y con ello atraviesa permanentemente las líneas de fuerza. De ese modo hace circular una corriente continua en la placa de cobre. Con ello, Faraday había creado el primer generador, probablemente el invento individual más significativo de toda la electrotécnica. Sus experimentos de inducción electromagnética, realizados en su laboratorio en la Royal Institution, se difunden con extrema rapidez. El ex ayudante de laboratorio se convierte en investigador mundialmente famoso. En 1833 es nombrado profesor de química en la Royal Institution. Pero a pesar de sus éxitos en el campo de la electricidad, Faraday se siente, en primera instancia, un filósofo natural. El multifacético investigador estudia la influencia de la luz sobre el crecimiento de las plantas, analiza los meteoritos y la luz polar. Su campo específico sigue siendo la química. Faraday descubre el benceno y licúa gases como cloro y amoníaco. Uno de sus descubrimientos sigue asociado a su nombre hasta la actualidad. En 1836, Faraday observa que en una jaula metálica la corriente eléctrica es desviada únicamente por la superficie. En cambio, en el interior de la jaula la intensidad del campo eléctrico es igual a cero. Una conclusión que hasta hoy tranquiliza a todos aquellos conductores de automóviles que ingresan a una tormenta, pues dado que un auto actúa como una jaula de Faraday, las personas en el interior del vehículo están a resguardo de los rayos. Pero el invento más importante de Faraday sigue siendo el del generador de corriente. En lugar de las baterías caras y poco rendidoras, el generador de Faraday abre perspectivas para una provisión barata de energía eléctrica a gran escala. Hasta hoy, toda forma de obtención de corriente eléctrica con un generador está basada sobre el principio de la inducción electromagnética reconocido por Faraday. En una planta hidroeléctrica, por ejemplo, el agua impulsa una turbina que a su vez pone en movimiento una bobina generando corriente eléctrica. Es notable y fuera de lo común que Michael Faraday haya logrado todos sus descubrimientos a partir de una gran capacidad de comprensión de los fenómenos naturales, de agudeza en la observación y creatividad en la experimentación. Faraday ha realizado varias decenas de miles de experimentos y aún así no ha publicado ninguna fórmula. De eso se hace cargo el físico escocés James Clerk Maxwell. Él traduce en fórmulas matemáticas los conocimientos obtenidos experimentalmente por Faraday en 60 años de trabajo. Esas ecuaciones y los descubrimientos de Faraday son considerados hasta hoy la culminación de la investigación física del siglo XIX. Michael Faraday muere el 25 de agosto de 1867 a la edad de 75 años en su casa de Londres. Se destacó frente a todos los demás investigadores por su habilidad de trasladar los resultados de experimentos fundamentales en aplicaciones prácticas. Hasta hoy sigue en funcionamiento un faro diseñado por Faraday, construido como prototipo y finalmente levantado en la costa este de Inglaterra. Él mismo recuerda a un hombre que durante toda su vida aunó genialidad práctica con una infatigable vocación por el saber. Ya, bueno, esa es la parte que queríamos ver. Ahora,
Es importante anotar o darse cuenta que dice Faraday llevó a diario sin interrupción desde 1820 a 1862, es decir, 42 años. Dice que en este tiempo se dedicó a estos experimentos a diario, ¿sí? Dice que tenía un diario en el que había como 3.236 páginas y varios miles de dibujos. Dice que esa es una de sus obras claves en la historia de la física. ¿Ya? Bueno, esto sería el deber, esto sería también lo que hizo Faraday y los principios que tenemos en cuanto a la electricidad. Sí, seguiremos en las próximas clases, en cambio ya aplicando fórmulas, pero estas fórmulas prácticamente ya son producto de físicos que vinieron después y que investigaron lo que hacía Faraday, como se vio ahí, él no lo hacía por medio de fórmulas, sino lo hacía por medio de experimentos. Y después empieza a utilizar tanto las integradas como las derivadas y los límites para poder formular o encapsular en una fórmula todo lo que representa la electricidad, los campos de corriente magnética y también las máquinas, como se vio los generadores. Como usted puede apreciar, el generador de electricidad que hace él